iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Y leemos así en la santa palabra del Señor. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 al 14, dice así el texto sagrado: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios por su palabra. El título del sermón es: Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Yo sé que el tema de todos estos domingos atrás parece que es el mismo, ¿no? Vida de santidad, de integridad, y llevamos meses predicando de la santidad prácticamente. Pero es el tema del capítulo. Y mi deber es exponer lo que dice la Biblia. Si Dios quiere, en breve podemos hacer un parón y hablar un poco también algún tema de la prueba, de cómo el Señor nos sustenta, cómo el Señor nos conforta. También es necesario, ¿verdad? Andad como hijos de luz. En esta porción, mis amados hermanos, somos llamados a imitar a Dios en vivir en la luz. Dice el pastor y teólogo John MacArthur lo siguiente: la Biblia habla de Dios como nuestra luz y salvación, Salmo 27, y como luz perpetua. Su palabra es llamada lámpara y lumbrera a nuestro camino, Salmo 119, 105. Cristo es llamado la luz de las naciones, aquella luz que alumbra a todo hombre, la luz del mundo. Por tanto, imitar a Dios significa para un creyente que debe participar de la luz de Dios y reflejarla. Queridos hermanos, como ya vimos un tiempo atrás, los cristianos somos llamados a imitar a Dios en su amor. Efesios 5, 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Somos llamados, por tanto, a imitar a nuestro Padre Celestial en el amor, pero también somos llamados a imitar a Dios en vivir en la luz. Ahora, ¿qué es esto de la luz? La metáfora de luz en las Escrituras se usan de dos formas. Tienen dos connotaciones, una intelectual y otra moral. En el aspecto intelectual, la luz representa la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, en contraste con la mentira. En el aspecto moral, luz tiene que ver con pureza, tiene que ver con santidad, mis amados hermanos. Por tanto, andar en luz implica vivir en santidad, vivir en la verdad del Evangelio, en la verdad de las Escrituras. Os invito a Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice así el texto sagrado: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis amados hermanos, Dios es luz, lo cual significa de que él es puro. Él es santo, mis amados hermanos, y aquellos que dicen tener comunión con Dios, aquellos que dicen vivir en relación con Dios, pero andan en tinieblas, andan en las obras de la carne, sencillamente no conocen a Dios. El que vive en comunión con Dios, que es luz, vive en santidad de vida.
anda en la luz de la verdad y la santidad, mis amados hermanos. Si alguien dice ser o profesar ser cristiano, tener relación con el Señor y no anda como un hijo de luz, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios, porque Dios es luz y sus hijos andan en luz. Ahora Pablo les recuerda a los efesios su antigua condición. Versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En otro tiempo, el apóstol Pablo le recuerda a los creyentes efesios su estado y condición antes de ser alcanzados por la gracia de Dios. En otro tiempo, antes de la conversión, los efesios vivían en las tinieblas, andando en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido por el pecado. Efesios 4, 17 y 18. Las tinieblas, mis amados hermanos, no solamente hablan de pecado y maldad, también hace referencia a la falta de conocimiento de la verdad del Evangelio, de la verdad de Dios. Los efesios, antes de ser salvos, estaban cegados por el mismo Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo ni la gloria del Evangelio. Esa era la condición de los efesios antes de ser alcanzados por la gracia sublime de Dios. Los efesios estaban totalmente depravados por el pecado. Estaban bajo el dominio y bajo la tiranía del diablo. Hechos 26, 18. Pero dice el texto sagrado: mas ahora sois luz. Ha habido un cambio en la vida de los efesios. Los creyentes efesios ya no pertenecían al reino de las tinieblas. Ya no estaban bajo el gobierno y tiranía del diablo. Ahora la gracia de Dios, la gracia sublime de este Dios admirable, los había rescatado. Los había rescatado de su antigua manera de vivir. Habían sido trasladados al reino de Dios, un reino de luz, donde han entrado al verdadero conocimiento de Dios y la verdad. Mi amado hermano, ¿no le recuerda esto a usted si está en Cristo? Si está en Cristo, esto le debe recordar en su propia experiencia. Recuerde su vida antes de ser alcanzado por la gracia de Dios. Estábamos totalmente depravados por el pecado. Estábamos corrompidos por nuestras transgresiones y pecados. Estábamos bajo las tinieblas en el reino de Satanás. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Estábamos bajo la ira de Dios. Nuestra mente estaba entenebrecida. No podíamos acceder al conocimiento de Dios. No podíamos conocer la verdad del Evangelio. No solamente estábamos incapacitados para conocer a Dios por nuestra naturaleza caída, que nos impedía ver a Dios, sino que también Satanás nos tenía cegados. Os invito a 2 Corintios, mis amados hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así estamos cada uno de nosotros, queridos hermanos, cegados por el pecado, pero también cegados por el mismo diablo, para no ver la gloria de Cristo, para no contemplar la gloria del santo evangelio de Dios. ¿Recuerda su situación antes de ser alcanzado por la gracia de Dios? Pablo lo expresa muy bien en Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos, no algunos, no, todos. No es que yo me he criado en una casa cristiana, no importa. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era tu condición y mi condición. Pero Dios,
que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Nos dio vida ¿con quién? Con Cristo, en unión vital con el autor de la vida, que se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, mis amados hermanos. El Dios de la gracia, el Dios soberano, nos llamó, nos salvó, nos colocó en Cristo y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Estábamos en el reino de las tinieblas, en el reino del diablo, pero el Dios soberano nos sacó de allí y nos ha puesto en el reino de Cristo. Ahora somos súbditos del Rey. Somos súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. De forma que ya no somos esclavos del pecado. No estamos bajo la autoridad del diablo. Ahora somos hijos de luz. Somos hijos de luz, hijos de Dios. Somos aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero, los súbditos del reino de Jesucristo. Los que están en el reino de Cristo, reino de luz, andan en la luz, andan en santidad. Recuerde de que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y todo por gracia. Aquí no hay mérito humano ninguno, todo por gracia. Dios nos escogió en gracia, nos llamó en gracia, nos justificó en gracia, nos preserva en gracia, nos llevará al cielo en gracia. Solo por gracia. No hay ni un solo mérito humano. Este es el amor de Dios, mis amados hermanos. Cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es su gracia para con su pueblo. Gloria a Dios. Tremendo, mis amados hermanos. Estábamos incapacitados. Estábamos en las tinieblas. Pero notad lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, 6, 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz, o la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, mis amados hermanos, el Dios creador del Génesis 1, aquel que habló y todo este vasto, bello universo vino a la existencia a la voz soberana del poder de Dios. Dios no hizo cosas, solamente habló. En el libro de Job dice que susurró. Y mira la que ha liado Dios. Este universo es el resultado del susurro del Dios creador. Imaginaos a Dios tronando. Imaginaos a Dios enfadado. Dios habló y este vasto, bella creación, universo, vino a la existencia a la voz omnipotente del Dios soberano. Pero mis amados hermanos, ese Dios omnipotente que dijo, sea la luz, y fue la luz, es el mismo Dios que soberanamente hizo resplandecer su luz en nuestros corazones. Estábamos en tinieblas y Él dijo, sea la luz en nuestros corazones. No podíamos ver la verdad del Evangelio. Oiga bien, usted y yo no podíamos ver la verdad del Evangelio, éramos ciegos, estábamos ciegos, no podíamos conocer el valor infinito de Cristo, no podíamos apreciar el valor infinito de Cristo como el tesoro escondido y como la perla de gran precio. Éramos necios, éramos ciegos por el pecado, pero Él tuvo misericordia de nuestras vidas. Dios tuvo misericordia de ti y de mí, querido hermano, y Él nos dio luz. Él nos dio luz, Él nos colocó en la luz que es Cristo. Cristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Él no es una luz, no, Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Estamos en Cristo? No porque quisimos venir a Cristo, Eso es un cuento chino. Dios nos cogió de la pechera y nos llevó a Cristo. Es su obra. Juan 6:44, Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, o no le arrastre, como quiera usted traducir el verbo. El Padre en su gracia nos cogió, nos tomó y nos llevó a Cristo, para ser salvos en Cristo. Y ahora, si estás en Cristo, estamos en la luz. Estamos en la luz. Unidos vitalmente a Cristo, la luz del mundo, nosotros también somos luz. Somos luz porque estamos en Cristo. No es una luz propia, es el reflejo de Cristo en nosotros.
Es la luz de Cristo en el creyente, mis amados hermanos. Ahora bien, en los versículos 9 y 10, Pablo presenta las características de los hijos de luz. Dice así: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Quizás una mejor traducción, según los mejores manuscritos, es el fruto de la luz. El fruto de la luz. Las tres características del fruto, mis amados hermanos, de nuestro caminar como hijos de luz son bondad, justicia y verdad. La pregunta: ¿cómo se sabe si una persona anda o no como hijo de luz? La luz produce frutos. El creyente produce frutos, ¿verdad? Ahora, no eres cristiano por asistir el domingo al culto. No eres cristiano por leer mucho la Biblia en tu casa o leer buena literatura cristiana. No. El cristiano se destaca por sus frutos. Y el primer fruto que el apóstol Pablo presenta es la bondad. La bondad, en otras palabras, delata al cristiano. El cristiano es bondadoso por su nueva naturaleza en Dios. La bondad tiene que ver con esa generosidad de corazón y en acción. No solamente ser bondadoso de corazón, sino en tu vida diaria. Ser bondadoso con los demás. La bondad encuentra su mayor expresión en lo que se hace de forma voluntaria y sacrificada por otros. Ser bondadoso implica algo voluntario y sacrificado, hacer cosas sacrificadas por los demás. Eso es bondad, mis amados hermanos. Y Pablo exhorta a los creyentes a seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. La bondad es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Implica buscar el bien del otro. Sencillamente, bondad significa buscar siempre el bien del otro antes que el nuestro propio. Tremendo, ¿no? Eso es un cristiano, ¿eh? Pero hoy vivimos una sociedad individualista, ¿no? Y egoísta, egocéntrica. Primero yo, segundo yo, tercero yo y el último yo. El otro, da igual. Ser bondadoso es una característica esencial de un cristiano. No el venir al culto el domingo, no el estudiar mucha teología, eso no cuenta mucho, ¿eh? Ser bondadosos, buscar el bien del otro antes que el nuestro. Como hizo Cristo, ¿no? Como hizo Cristo por nosotros. Otro fruto que se manifiesta en los hijos de luz es la justicia. No solamente hace referencia a la justicia en relación con Dios, la verdad de que Dios justifica al que cree en Cristo. Esa es la tesis paulina, ¿no? En Romanos y Gálatas. El hombre es justificado delante de Dios, es declarado justo ante el Tribunal Supremo de Dios, no por obras, no por ser buena persona, no por guardar la ley, sino por gracia mediante la fe en Cristo. Pero la justicia, mis amados hermanos, en este contexto está vinculada a la conducta justa del cristiano. Aquellos que han sido declarados justos ante el tribunal de Dios viven en justicia práctica, viven en el camino de la justicia. El comportamiento justo de un cristiano se manifiesta y se hace patente en toda forma de su propia vida. El carácter de Cristo era absolutamente justo, ¿verdad? Primera de Pedro 3, el justo por los injustos. El justo, Cristo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios. Él es justo con mayúsculas. Cristo es justo con mayúsculas. Pero también los discípulos de Cristo debemos reflejar el carácter justo. Somos justos, estamos andando en la justicia, en el camino recto de la justicia de Dios. Un comentarista dice que vivir en justicia es ajustar la vida plenamente a la voluntad de Dios. Eso es justicia. Ese es el camino de la justicia. Ajustar tu vida, mi amado hermano, tu vida, tu conducta a la voluntad de Dios. Los del mundo, los incrédulos, los pecadores, los impíos, viven en la injusticia, practicando el pecado, sin tener en cuenta a Dios. Pero un hijo de la luz, un hijo del reino, se afana. No se afana por ganar dinero, no se afana por tener una mejor casa, un mejor trabajo. Quien se afana por eso quizás no ha conocido a Dios, ¿eh?
el Hijo de luz, el Hijo de Dios, se afana profundamente por vivir según la voluntad de Dios revelada en su santa palabra. La justicia es el gozo de hacer lo que es propio, correcto a los ojos de Dios, siguiendo el camino recto que Dios ha trazado en las Escrituras. Así vive un cristiano. Así vive un cristiano. No pegando saltos. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives en tu día a día? ¿Estamos siguiendo el camino recto que Dios ha trazado en su palabra? Y otra característica que Pablo menciona es la verdad. Uno de los frutos del Hijo de Luz es la verdad. Vive en la verdad, anda en la verdad, los hijos de Dios. ¿La verdad quién es? ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad absoluta. Solo Cristo es la verdad. Pero también su palabra, la Biblia, también es verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Mis amados hermanos, la verdad escasea hoy en muchos púlpitos. La verdad de Dios escasea hoy mucho en muchos púlpitos, ya que la Biblia no es predicada, no es enseñada, no es expuesta fielmente en muchos lugares. Se cuentan chistes, anécdotas, historietas, pero no se expone la palabra de Dios. Y la pregunta, ¿dónde encontramos la verdad absoluta? ¿En el periódico? ¿En mi experiencia? ¿O en la palabra de Dios? La palabra de Dios es la verdad, mis amados hermanos. No en tus experiencias. Tus experiencias pueden ser falsas, porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Si te dejas guiar por tu corazón, estás perdido. A veces cuando vamos a tomar una decisión, alguien le dice al otro, lo que te dicte tu corazón, lo que siente tu corazón. Hermano, es un cristiano, no puede pensar en eso. El corazón es engañoso. Jeremías 17. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Solamente Jehová conoce el corazón del hombre. Lo que te dicte el corazón, no. Lo que dicte Dios en su palabra es lo que vale. Lo que mande Dios en las Escrituras es lo correcto, es lo agradable a Dios. Mis amados hermanos, si la congregación no es instruida en la verdad de las Santas Escrituras, en la verdad de Dios, en la verdad del Evangelio, es imposible o es muy difícil que los cristianos vivan en la verdad. El pastor, el predicador, el maestro debe exponer con precisión la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los creyentes vivan, anden en la verdad, mis amados hermanos. El hijo de luz anda en la verdad. Es una consecuencia práctica de ser hijo de luz, vivir en la verdad. Tiene que ver con ajustar nuestra vida a las demandas que Dios ha establecido en su palabra. Andar en la verdad implica no solo conocer bien la verdad, sino en ponerla en práctica en tu vida día a día. Y esto se traduce, mi amado hermano, en honestidad, en integridad. El historiador y comentarista William Barclay dice que la palabra verdad aquí, la palabra verdad, no es algo meramente intelectual, que se capta con la mente. Es más bien una verdad moral. No solamente algo que se conoce, dice Barclay, sino algo que se hace. Eso es la verdad en las Escrituras. Mis amados hermanos, en otras palabras, para que entendáis el término, de nada sirve conocer mucha Biblia, conocer mucha teología, que tu intelecto esté lleno de verdades bíblicas y teológicas y después vivas como un impío allá afuera. ¿Cuánta gente conoce mucho de Biblia y de teología y de buenos libros y después viven allá afuera como impíos miserables? Mis amados hermanos, hay que conocer la Biblia para vivir conforme a la Biblia. Conocer la verdad para vivir en la verdad. Y esto es fidelidad. Esto es fidelidad. Conocer la voluntad de Dios, la verdad de Dios y ponerla en práctica en tu vida diaria. De nada sirve que conozcas bien la doctrina de la santidad y vivas como un impío, mis amados hermanos.
De nada sirve que conozcas mucho del amor de Dios como atributo divino y después no ames a tu hermano. De nada sirve conocer mucha cristología y no tener comunión con Cristo y no seguir las pisadas de Cristo. De nada sirve conocer mucho bibliología si después no pones en práctica los mandamientos del Señor. Necesitamos conocer la verdad de Dios para vivir conforme a la verdad de Dios, mis amados hermanos. Y sigue diciendo el apóstol en el versículo 10, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Esto significa que el cristiano, el hijo de la luz, examina cada acto, cada acción, cada hecho. ¿Para qué? Para comprobar si agrada o no a Dios. Mi amado hermano, un consejo bíblico, Cuando vayas a hacer algo, sea lo que sea, examínalo antes. Examina lo que vas a hacer, a ver si lo que vas a hacer da gloria a Dios y agrada a Dios. Hay que comprobar lo que es agradable al Señor. Tu vida, mi vida, en todos los ámbitos y áreas debe ajustarse a lo que es correcto a los ojos de Dios. El verdadero anhelo del creyente es agradarle a Él. Es agradarle a Él. Muchas veces, querido hermano, y todos creo que lo hemos experimentado, ¿verdad? Muchas veces agradar a Dios significa no agradar al mundo. Muchas veces agradar a Dios implica no agradar a la familia, muchas veces. Un hijo de la luz tiene en poco o en nada lo que piense el mundo. Tiene en poco o en nada lo que piense la familia. Tiene la mira puesta en el cielo. El creyente mira al cielo y exclama: ¿cuál es tu voluntad, Padre? Agradar a Dios es someterse a Él en todo, obedeciendo su palabra. Aunque eso cree enemistad con otras personas, tu prioridad como hijo de luz es agradar a Dios. No a los hombres, no a la familia, a Dios. Porque hemos sido comprados a precio de sangre. No somos nuestros, somos de Él. Él es nuestro amo y Señor. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Tremendo esto, ¿eh? Esto es un mandato. Participar tiene que ver con llegar a ser copartícipe al lado de otro. El mandamiento, mis amados hermanos, aquí es que los hijos de luz, los redimidos, los que están en Cristo, no deben involucrarse con las obras de las tinieblas. No deben involucrarse con el pecado y el mal. Ahora es cierto que estamos en el mundo, ¿verdad? ¿Alguien puede salir del mundo? A no ser que moramos, ¿no? Que muramos. Que Dios nos guarde. Esa es su voluntad. Pero es cierto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, mis amados hermanos. Estamos en el mundo y debemos ser luz en este mundo. Debemos dar testimonio de la verdad del Evangelio en este mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudad está en el reino de los cielos, donde está Cristo. Por tanto, como hijos de luz, querido hermano, no puedes ni debes tener comunión con los pecadores, con los impíos que se revuelcan en el pecado. El creyente no debe tener ningún tipo de relación con las obras de las tinieblas, que son las obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Todos estos pecados, mis amados hermanos, todos estos vicios y actitudes deben ser evitados por el creyente. ¿Lo leemos? Gálatas 5. Os invito a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Esto también tiene que ver con las obras de las tinieblas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son prácticamente las obras de las tinieblas.
Todos estos pecados, queridos hermanos, vicios, actitudes, deben ser evitados por los cristianos. Deben ser evitados por el creyente. No trae ningún beneficio a tu vida estos pecados. No traen ningún provecho, ningún fruto a tu vida. No dan gloria a Dios. Más bien acarrean ruina espiritual a tu vida. Pregúntate en esta mañana, querido hermano, ¿dónde te sientes como en casa? ¿Dónde? ¿Dónde anhelas estar? ¿En asociación y comunión con los impíos o con Cristo y los santos? Esta pregunta puede revelarte lo que hay en tu corazón. Si estás más a gusto en las obras de la carne, en las obras de las tinieblas, quizás no has conocido a Cristo. No, quizás no, seguro no has conocido a Cristo. ¿Dónde te encuentras como en casa? ¿En las tinieblas? ¿Con las obras de la carne y los pecados? ¿O teniendo comunión con Cristo y los santos? O estás en la luz o estás en las tinieblas. Aquí no hay medias tintas. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O eres de Cristo o estás en contra de Cristo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Dice Pablo en 2 Corintios 6:14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nada. Más bien el creyente debe reprender estas obras, dice Pablo. Más bien reprendedlas. Y el punto, mis amados hermanos, el punto es que debemos confrontar el pecado. La palabra reprender aquí tiene que ver con reprobación, castigo, disciplina. Mis amados hermanos, debemos confrontar el pecado. No podemos tolerar el pecado. A veces por no ofender, ¿verdad? Muchas veces por no ofender, por no quedar en ridículo o por no tener problemas con nadie. ¿Sí o no? Lo repito otra vez. Estén atentos. A veces por no ofender, por no quedar en ridículo, por no tener problemas con nadie, callamos ante el pecado. Y a veces toleramos las obras de las tinieblas, pero mis amados hermanos, el mandamiento aquí es que el cristiano debe denunciar el pecado. El cristiano debe reprender y ir en contra, por supuesto, del pecado, denunciar el pecado. Por ejemplo, un ejemplo práctico, la sociedad ve bien el aborto, la eutanasia, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos verlo bien. Tenemos que denunciar todas estas cosas. El aborto, la eutanasia, el adulterio, la fornicación es pecado. Es pecado, aunque esté de moda en el mundo. Para los creyentes es pecado. Hermanos queridos, llamemos las cosas por su nombre. Por muy de moda que esté, es pecado contra Dios. También significa esto, de reprender el pecado, que los cristianos debemos reprender los pecados de otros creyentes mediante la disciplina en la iglesia. Cuando alguien es disciplinado en la iglesia, la gente se asombra. ¡Uy, lo que ha ocurrido! La disciplina es para restaurar al hermano. Es un bien para el hermano. No para machacar al hermano, castigarlo y herirlo, no. Es para su bien espiritual. Y cuando alguien no anda bien, hay que reprenderlo con amor, mansedumbre, pero hay que proclamar ese pecado, hay que revelar el pecado y poner en disciplina a aquel que ha pecado. Queridos hermanos, como todos bien sabemos, vivimos en una sociedad donde llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo, ¿verdad? Como en Isaías capítulo 5, ya en tiempos de Isaías ocurría esto. Pero el Hijo de Luz llama a las cosas por su nombre. Pecado. Pecado. Lo que es pecado, mis amados hermanos. Por otro lado, cuando vivimos en obediencia, a ver, una cosa, tampoco hace falta que vayamos por ahí chillando, estoy en contra de la eutanasia, del adulterio, no. Dice un autor, cuando vivimos en obediencia a Dios, es un testimonio contra lo que es malo. Cuando, por ejemplo, ayudas a los demás en lugar de explotarlos, cuando la gente del mundo nos oye hablar con pureza, hablando la verdad, esto ya es una forma de ir en contra del pecado
y de las obras de las tinieblas. Versículo 13. Dice el apóstol Pablo: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Este versículo un poquito así raro, complejo, lo vamos a traducir de forma sencilla. La idea, o como ejemplo, podemos decir lo siguiente: Cristo brilló en el mundo con la luz de su santidad, ¿verdad? Cristo, con su luz y santidad, puso de manifiesto la pecaminosidad de las tinieblas. Así también los cristianos, que somos luminares en este mundo, que somos luz, que andamos en luz, en santidad de vida, ponemos en evidencia las obras de las tinieblas. El pecado es revelado cuando vivimos en santidad. Ahora, ¿cuál es nuestro recurso más preciado para ello? Nuestro recurso más preciado para exponer el mal, para exponer el pecado, es la santa palabra de Dios. La santa palabra de Dios. La palabra de Dios es luz a nuestro camino. La palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil, es suficiente para corregir, redarguir e instruir en justicia. Mis amados hermanos, en otras palabras, cuando exponemos la verdad de las Escrituras y vivimos en consecuencia y en obediencia a la palabra de Dios, el pecado es manifiesto, el pecado es denunciado. Cuando exponemos la palabra de Dios fielmente y vivimos conforme a la palabra del Señor. Y la pregunta, mis amados hermanos, que podríamos hacernos en esta mañana es que somos llamados a andar, por supuesto, somos llamados a andar como luminares, como luz del mundo. Pregúntate, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás andando en tu día a día? ¿Vives en santidad? ¿Estás dando testimonio allá afuera con tu vida, con tu forma de hablar, con tus hechos, con tu conducta? La gente del mundo ve a Cristo en ti. Si no es así, examina tu corazón, mi amado hermano, y pide perdón al Señor. Querido hermano, si no estás andando en santidad como debes, porque a veces ocurre, ¿verdad? Los hijos de luz somos llamados a andar día a día en santidad, pero a veces los cristianos genuinos incluso a veces no andamos en santidad como requiere la palabra de Dios. Si este es tu caso, si no estás andando en santidad como debieras, arrepiéntete, pide perdón a Dios. Arrepiéntete, pide perdón al Señor. Ruega también a Dios para que Él te dé fortaleza, porque la santidad progresiva no es por esfuerzo, no es por obras, es por gracia mediante la fe también. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Mediante la fe en Cristo. La santificación progresiva también es por gracia mediante la fe. Mis amados hermanos, pide a Dios que te dé fortaleza, que te dé sabiduría para andar como es digno del Evangelio. Querido hermano, es en dependencia del poder del Cristo omnipotente, no en tus fuerzas. Es en dependencia del poder del Cristo omnipotente. Es en dependencia de la gracia de Dios. Es en dependencia de la dirección y guía del Santo Espíritu de Dios. Ahí vemos cómo la Trinidad juega un papel importante en nuestra santificación. En dependencia de su gracia, del Padre. En dependencia del poder de Cristo y la dirección y guía del Espíritu Santo de Dios. Y ahora sí, versículo 14, y terminamos. Dice Pablo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Qué es esto? Es un tanto extraño, ¿verdad? Este pasaje. Los padres de la Iglesia en los primeros siglos, los teólogos del siglo XVI y otros teólogos y pensadores modernos discuten con respecto a este texto. ¿A qué se refiere? Algunos creen que es una adaptación de Isaías 61, una cita del profeta Isaías, capítulo 60. Otros creen que se trata de un himno en la iglesia primitiva. Creo que va más por ahí. Y parece ser que este párrafo es un llamado a los pecadores para que vengan a la luz y sean salvos en Cristo. A los pecadores Dios les dice esto: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
despiértate tú que duermes. Esto hace referencia a los pecadores. Están dormidos en las tinieblas del pecado. No son conscientes de la realidad de su condición y estado de perdición y trágico destino de condenación eterna. Levántate de los muertos, dice Cristo. Levántate de los muertos. El hombre separado de Cristo está muerto en delitos y pecado. El hombre sin Cristo es un cadáver espiritual. Es un cadáver espiritual y le espera el castigo eterno en el infierno. Esto es un llamado al arrepentimiento. Levántate de los muertos, arrepiéntete de tus pecados. Si no estás en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. Y te alumbrará Cristo, dice Pablo. Dios, en su gracia infinita, ha provisto de un Salvador suficiente, que es Jesucristo. Solo en Él hay vida eterna. Solo en Cristo hay perdón de pecados. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y serás salvo ¿de qué? De la ira de Dios y del lago eterno, del lago de fuego, que es el infierno. Concluyo con un pasaje de Isaías 55. Isaías 55, 6 y 7, dice la Escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ven a los pies del Salvador, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe y confianza en Jesucristo y serás salvo, hallarás la vida eterna. Concluyo con un himno, unas palabras de un autor antiguo. Decía: escuché la voz de Jesús decir: yo soy la luz de este mundo entenebrecido. Mírame, haré levantar la mañana y todos tus días serán brillantes. Miré a Jesús y hallé en él mi estrella, mi sol. En esa luz de vida continuaré hasta que mis días de peregrinaje lleguen a su fin. Sigamos a Cristo, mis amados hermanos. Él es la luz. Sigamos las pisadas de Cristo. Vivamos como corresponde a los hijos de luz. Vivamos como es digno del Evangelio.